Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a pasar a la clase 10, bueno, más bien a la lección 10. Esta es sobre rotación de la galaxia y sobre rotación también de otras galaxias. Y vamos a responder alguna preguntita por ahí que me han hecho ustedes durante, durante las clases anteriores. Déjenme entonces compartirles mi pantalla. Está aquí. Y déjenme entonces hacer la presentación. Bueno, como les comentaba, esto es la lección 10 de las notas y hablamos aquí de la rotación de la galaxia. Bueno, primero que nada, bueno, pensemos en otras galaxias, ¿no? En si podemos medir la rotación de otras galaxias. De la lección 8 habíamos visto que las velocidades V y W de una estrella, digamos las velocidades en un sistema coordenado rectangular, están dadas por estas componentes aquí. Dependen de la velocidad radial y de la posición en el cielo, de la velocidad radial, de la velocidad tangencial y de la posición en el cielo de cada objeto. Eh, Ahora, para poder medir, digamos, estas velocidades necesitamos tener toda la información. Necesitamos tener los movimientos propios que están dados por por estas velocidades, la velocidad B y la velocidad en L, y también están dados por la velocidad radial. Si tenemos toda esta información, entonces tenemos la información completa. Y bueno, aquí habíamos comentado que la velocidad v no es otra cosa que la posición por v punto, y la velocidad en L es la posición por L punto por el coseno de v. Bueno, ahora, si queremos medir, tener esta información para objetos extragalácticos, bueno, tenemos que pensar en qué tamaño son esos movimientos y qué tan medibles son, ¿no? Pues en el caso de objetos extragalácticos, por ejemplo, Andrómeda, Andrómeda está a 1 megaparsec de distancia. Si tuviéramos un objeto que se mueve a 100 kilómetros por segundo, entonces la pregunta sería si pudiéramos detectar nosotros este movimiento. Entonces, básicamente tenemos una estrella, esa estrella se mueve en la dirección perpendicular a la línea de la visión a 100 kilómetros por segundo durante un año, y entonces a esa velocidad alcanza a desplazarse algo así como 10 a la menos 4 parsecs. Es decir, se desplaza realmente poco. Bueno, poco comparado con, digamos, con las escalas astronómicas, ¿no? A la distancia de Andrómeda, esto, si nosotros tenemos aquí, estamos ubicados en nuestra galaxia, bueno, la distancia de Andrómeda, estos son 10 a la 6 parsecs, y entonces eso quiere decir que la diferencia de posiciones, el ángulo entre una posición y el otro, es algo así como 10 a la menos 6 radianes. Claro, tenemos que dividir 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 6, ¿no? Entre 10 a la 6, perdón. Y entonces eso nos da un ángulo cuya tangente es muy pequeñito, ajá, y entonces aproximamos el arco tangente por, por el ángulo mismo, ¿no? Bueno, esto significa que tendríamos algo así como 0.021 milisegundos de arco por año. Ese sería el movimiento, digamos, el ángulo que subtiende es 0.021 milisegundos de arco. Y eso, si lo traducimos a microsegundos de arco, son 21 microsegundos de arco. Bueno, esto es algo que no se puede detectar hoy día. Digamos que los mejores instrumentos, Gaia y el VLA o el Extended VLA, o el VLBI, digamos, con la interferometría de base muy grande, en los mejores casos alcanzamos unas precisiones como de 100 milisegundos de arco, en los mejores casos. Aquí apenas tenemos 21 milisegundos, perdón, no 100 milisegundos, sino 100 microsegundos, o sea, 0.1. Aquí tenemos 21 microsegundos de arco por año, o sea, 0.021 milisegundos de arco por año, que es lo que dice aquí. Bueno, entonces esto está por debajo del límite de detección hoy día, y entonces básicamente la conclusión es que no podemos nosotros detectar este tipo de movimientos, ¿no? Por cierto, estoy notando aquí que debo tener un error, porque estoy dividiendo 10 a la menos 4 entre 10 a la 6, y eso más bien me da 10 a la menos 10 radianes, ¿no?
Habría que checar nada más que 10 a la menos 10 radianes son, en efecto, 0.021 milisegundos de arco. No estaría de más que lo hicieran de tarea, ¿sí? Bueno, entonces, esto de querer hacer, determinar los movimientos tridimensionales de objetos en otras galaxias, no es posible hoy día con la tecnología que tenemos. Necesitamos entonces otra estrategia. Bueno, lo que sí podemos hacer para ver los movimientos en otras galaxias es usar la espectroscopía. La espectroscopía, imagínense que tenemos una galaxia de disco que está rotando y entonces hay una parte que se acerca a nosotros, hay una parte que se aleja a nosotros de este disco y entonces supongamos que tenemos una rejilla de difracción y esa rejilla de difracción la hacemos coincidir con el eje de la galaxia. Y entonces a partir de ahí podemos decir, mira, esta región se está moviendo hacia acá, esta región se está moviendo hacia allá, la velocidad del sistema es tanto. Y entonces podríamos trazar nosotros una curva de velocidad. Básicamente lo que esto nos dice es, tú en la parte central, aquí está el 0, digamos, estaría el centro de la galaxia. En la parte central, bueno, la galaxia se mueve con su velocidad sistémica, pero hay toda una parte que es la parte izquierda que se acerca a nosotros, y entonces tiene velocidades negativas respecto a este 0, y hay otra parte que se está alejando de nosotros y entonces tiene unas velocidades positivas respecto al 0. Haciendo el 0 aquí, ¿no? En 4750, por decir algo. Bueno, esa es una estrategia y así se han medido muchas curvas de rotación de otras galaxias. Ahora, hoy día ya tenemos algo un poquitín más complejo y lo que hacemos es decir, bueno, tenemos una galaxia la cual podemos resolver y entonces esta galaxia agarro pedacitos, elementos de la galaxia y cada uno de estos elementos lo paso, digamos, por una fibra óptica. Y entonces puedo pasarles a cada uno de estos elementos, le puedo pasar por una rejilla de difracción, de manera tal que tengo el espectro de cada una de estas regiones. Y entonces supongamos que esta parte de aquí se está alejando de mí, entonces va a estar corrida al rojo, mientras que si se está acercando va a estar corrida al azul. Entonces yo puedo generar, digamos, una imagen, un mapa de toda la galaxia de acuerdo a lo que me dice su espectro. Y entonces habrá partes más rojas y habrá partes más azules. Y entonces yo tengo la posición X y Y en el plano del cielo y la tercera coordenada es la longitud de onda. Pero tengo el mapa completo. Esto, por supuesto, que me da mucha más información. Bueno, el primer método, el método de pasar una rejilla de difracción por aquí, o incluso por toda la galaxia, pero una sola rejilla de difracción, lo que me va a dar es un perfil de línea. Lo que me va a decir, para cada longitud de onda, tú tienes una parte que está corrida al azul, tienes una parte que está corrida al rojo, y eso, y una parte pues que tiene velocidades centrales que se correspondería más bien a esta parte más central, ¿no? Bueno, está muy bien, pero también con la información bidimensional, si logramos hacer mapas, entonces con la información bidimensional vamos a tener este tipo de información. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que si yo quisiera decir, a ver, tengo aquí unas velocidades que son velocidades en realidad circulares. La galaxia rota circularmente. Y le estoy haciendo rotar, digamos, estoy diciendo que rota en la dirección de esta flechita, ¿no? Bueno, si está rotando en la dirección de esta flechita, la pregunta sería, ¿cuáles son los isocontornos de velocidad de esta galaxia, de este elipsoide que yo veo aquí, que en realidad sé que es un disco? ¿Cuáles son los isocontornos de velocidad a lo largo de la visual? Porque yo lo que estoy midiendo en realidad es a lo largo de la visual y resulta que esos isocontornos pues tienen esa formita que se muestra aquí. Es para un lado corrido al azul un ovalito así y para el otro lado un ovalito similar, pero que está corrido al rojo. Y entonces esto es lo que represento aquí con estos 8. Aquí tengo este otro 8 con un poco mayor de velocidad y luego, perdón, menor. Y luego tengo unos 8 que no se alcanzan a cerrar porque se acaba el disco, pero digamos para las regiones más abiertas tendría yo una parte por acá y una parte por acá corrida al rojo, pero a velocidades un poco menores, y del otro lado tendría una parte así y una parte así corrida al azul y también a velocidades menores, azul o verde, aquí la pusimos verde, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, tenemos estos isocontornos y eso es, digamos, lo que esperamos para una rotación de disco, estas figuras. En efecto, cuando yo veo galaxias, otras galaxias,
pues me doy cuenta, por ejemplo, que las galaxias elípticas pues tienen una forma pues quizá un poquitín más rara, ¿no? No se ve así como una clara rotación. Sin embargo, si ustedes ven las galaxias de disco sí tienen de alguna manera este tipo de isocontornos. Aquí esta parte está corrida al rojo, este está más rojo, este está más azul, y digamos que tienen estas formitas así que se abren si están muy cerca del centro, pero están más cerraditas en la parte, digamos, más a lo largo de este eje, ¿no? Esta es una galaxia de disco muy clara. Esta quizá no es tan clara, pero porque su misma forma no es claro que sea una galaxia de disco hecha y derecha, ¿no? Esta es una galaxia elíptica y aquí no tenemos este fenómeno. Esta galaxia aquí sí tiene un poquitín más de apariencia de disco y en efecto sus isocontornos lucen un poquitín más como estos, ¿no? Aunque quizá no se alcanzan a cerrar en ningún momento, ¿no? Acá. Bueno, aquí tenemos entonces una elíptica, una S0, SB, una irregular, y tenemos entonces su velocidad. Este eje de aquí ahorita no lo vean, es la dispersión de velocidades, pero esa es otra cosa. Bueno, ahora, digamos, con esta información nosotros podemos decir, bueno, desde el núcleo de la galaxia, desde el centro de la galaxia hacia afuera, cómo va variando su velocidad, y lo que nos encontramos en general es que las curvas de rotación, digamos, en el cero, pues están en la velocidad del sistema, pero rápidamente suben para uno o para el otro lado, sube su velocidad y llega a un valor máximo y ahí como que se estaciona. Quizá decrece un poco en algunos casos, en otros casos sube y baja, en otros casos continúa subiendo, ¿sí? Entonces hace algo así, pero grosso modo, digamos, sube muy rápidamente y luego como que se aplana. Llega un momento en el que te alcanza una especie de máximo y se aplana o al menos cambia la tasa con la que aumenta, ¿no? De repente deja de aumentar tan rápido. Esas suelen ser las curvas de rotación de otras galaxias. Y esto precisamente nos habla de la materia oscura. ¿Por qué nos habla de la materia oscura? Porque si yo tuviera la masa centrada en la parte central, digamos, toda la masa de la galaxia concentrada, o la gran mayoría de la masa concentrada en la parte central, conforme yo me alejo, debería de tener velocidades cada vez menores. Eso es lo que pasa en el sistema solar. En el sistema solar, conforme me alejo, la velocidad va decreciendo y de hecho decrece como la velocidad como la raíz cuadrada de r. Entonces, a mayor distancia va decreciendo la velocidad, es cada vez menor. Aquí en este caso claramente no está decreciendo como 1 entre r. Entonces, esto nos habla de que no, digamos, la masa aumenta conforme yo me voy alejando, la masa va aumentando. Sin embargo, esa masa que medimos es una masa mucho mayor que la que vemos. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo sabemos esto, no? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de determinar la relación entre la velocidad esta velocidad que medimos, y la masa de la galaxia. Para eso lo que hacemos, ya lo hemos platicado en algún momento, es igualar la fuerza centrípeta con la fuerza gravitacional. La fuerza centrípeta es v cuadrada entre r, y la fuerza gravitacional, si suponemos que la distribución de materia es esférica, entonces a cada radio yo tengo que la aceleración gravitacional, más que fuerza, la aceleración es gm entre r cuadrada, la masa que hay contenida a ese radio, en una esfera de ese radio. Si yo despejo la masa, pues tengo que la masa va como rv cuadrada entre g, pero a su vez la masa también la puedo escribir como la integral de 0 a r de 4pi r cuadrada de r, que es el elemento de volumen, por la densidad. Entonces estoy integrando densidad diferencial de volumen integrado desde 0 hasta 1r. Bueno, como esta parte de aquí, más bien esta parte de aquí, depende linealmente con el radio, lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué tal que derivo aquí, ¿no? dm en dr, y entonces tengo b cuadrada entre g, porque pues es nomás la derivada de r, que es 1, ¿no? Entonces, me quedo con b cuadrada entre g, y por otro lado, tengo esta es la masa, pero si yo derivo, pues es cosa nomás de quitar la integral. Entonces, quito la integral y me queda 4pi r cuadrada rho de r, y eso es igual a b cuadrada entre g. B cuadrada entre g porque estoy derivando aquí. Ajá, entonces esta r se va. Entonces, de aquí lo que obtengo es simplemente una ecuación para la densidad. El rho de r va como
Uy, aquí se me fue un 3, perdón, este 3 no va. Es b cuadrada entre 4πg, 1 entre r cuadrada. Bueno, en esta ecuación, lo que estoy viendo es que la densidad, si yo tuviera una velocidad que es constante, si la velocidad es plana, entonces, en primera aproximación, las galaxias que vimos en la transparencia anterior tienen una curva de rotación plana. Si la velocidad es plana, entonces la densidad decrece como 1 entre r cuadrada. En galaxias de disco, la distribución de materia visible no cae como 1 entre r cuadrada, cae como un exponencial, es decir, cae más rápido que 1 entre r cuadrada. Entonces, la materia visible en el disco no puede explicar una curva de rotación plana. Y de ahí es que decimos que debe de haber alguna materia oscura, algún tipo de materia oscura. Bueno. Ahora pasemos a lo que es la rotación de nuestra galaxia. Aquí vamos a dejar hasta aquí la parte de otras galaxias. Y entonces en nuestra galaxia nosotros ya hemos visto este mapa de posición de CO de la transición 1,0. Bueno, como habíamos visto, habíamos platicado, esto de aquí es una panorámica de nuestra galaxia. Este es el centro y estas dos partes de acá son el anticentro. Bueno, este es nomás un diagrama esquemático de estas nubes y lo que sí tenemos es que, dado que tenemos una línea, esa línea puede estar corrida al rojo o al azul, y si yo soy capaz de medir esa diferencia en corrimiento al rojo o al azul, pues puedo inferir la velocidad de ese mapa. Entonces, de este mapa, imagínense que ustedes trazan, digamos, se quedan con los píxeles meramente centrales, con los más o menos 2 grados centrales alrededor de L igual a 0, perdón, de B igual a 0. Entonces, si yo hago ese cortecito y me pongo a ver cuál es la velocidad, aquí desgraciadamente las unidades no se ven porque el mapa es muy, muy grande en esta dirección y entonces para que quepa, entonces uno tiene que hacer las letritas muy chiquitas. Pero básicamente aquí tenemos algo así como 160 kilómetros por segundo, aquí menos 160, el 0 está aquí, esa es la velocidad 0. Y acá arriba tenemos algo así como 260 kilómetros por segundo, ¿sí? Es lo que más o menos alcanzo a ver con mis ojos. 280 acá arriba. Bueno. Y entonces resulta que aquel mapa se descompone en su tercera dimensión en esta forma. Y esta forma nos dice un montón de cosas sobre la estructura de nuestra galaxia. ¿Qué nos dice? Bueno, como vamos a ver más adelante, nos va a hablar de que hay algunos brazos. Podemos identificar un anillo molecular, un brazo que se está expandiendo o aparentemente se está expandiendo, un disco nuclear que rota muy, muy rápido, está en la mera parte central de la galaxia, y bueno, también algunos brazos externos, ¿no? Como esto que dice Perseus. Pero claro, ustedes van a decir, ¿cómo saben ustedes qué es eso? ¿Cómo sabemos que tenemos estas formas? Bueno, para allá iremos a lo largo de estas clases. Para ir pudiendo desmenuzar esto, lo que hacemos es decir, bueno, supongamos que tenemos el Sol, el centro de nuestra galaxia, el Sol está a una cierta distancia de este centro, y entonces trazo una línea que me define la longitud igual a 0, longitud galáctica igual a 0. Estoy viendo el disco de la galaxia visto desde el polo. Bueno, si lo estamos viendo desde el polo norte, al trazar esta otra línea perpendicular a la línea que une al Sol con el centro galáctico, perpendicular y en el plano del disco, entonces lo que puedo hacer es definir el cuadrante 1, que serían todos los ángulos galácticos, L, digamos, de las longitudes galácticas, para las cuales la L está entre 0 y 90 grados. Entonces la L la mido en esta dirección y de aquí a acá es el cuadrante 1. El cuadrante 2, ya se imaginarán, es esta parte de aquí, de 90 a 180. El cuadrante 3 y el cuadrante 4, pues son las otras dos partes que quedan. Entonces, estos cuadrantes se definen a partir del Sol. Bueno, yo puedo también trazar un círculo con el radio solar, el radio galactocéntrico del Sol, al cual le llamamos radio solar. Pensemos ahora, entonces, hagamos un análisis, digamos, de velocidades.
decimos que tenemos una estrella o una parcela de gas, como ustedes quieran, que se está moviendo con su rotación, su velocidad circular. Vamos a suponer que tenemos un disco rotando y esa rotación es alrededor del centro y es una rotación perfecta, ¿no? Que cada parcelita de gas está rotando como un círculo perfecto. Supongamos que la velocidad del Sol le vamos a llamar teta 0, a la velocidad de la estrella le vamos a llamar teta, y tenemos nosotros una línea de la visual, que es la línea que une a la Tierra o al Sol, al sistema solar, con la estrella. Y entonces esa estrella está a una distancia d, ¿ok? Y este ángulo de rotación de la estrella tiene un ángulo alfa respecto a la línea de la visión. Vamos a suponer por ahora que las estrellas y el Sol, todo el disco tiene rotación perfectamente circular, entonces estas son velocidades circulares, ¿ok? Y entonces lo que podemos decir es, bueno, ¿cuál es la velocidad que yo mido desde el Sol? ¿Cuál es la velocidad de la estrella? Bueno, lo que podemos hacer aquí es trazar un triangulito y entonces decimos, esta componente de aquí, que sería la componente a lo largo de la visual de la estrella, no es otra cosa que teta coseno de alfa. Acuérdense que alfa es este ángulo interno de aquí del triangulito. Podemos hacer lo mismo con el Sol. Trazamos un triangulito y esta componente a lo largo de la visual de la velocidad del Sol es teta seno de L. Me podrán decir ustedes, ¿por qué acá pusiste coseno de alfa y acá pones seno de L? Bueno, porque el ángulo cambia. Aquí este ángulo es alfa, mientras que el ángulo L es este ángulo de acá que está fuera del triangulito. Si esto es L, entonces esto de aquí es 90 menos L. Y entonces sería teta 0 coseno de 90 menos L, pero coseno de 90 menos L es seno de L. Entonces por eso tengo seno de L aquí. Bueno, si hago la diferencia de estas dos velocidades, es la diferencia entre esta línea roja y esta línea roja de acá. Y la diferencia no es otra cosa que la velocidad a lo largo de la visual. La velocidad que yo mido de la estrella a lo largo de la visual. Bueno, ahora pensemos en este triangulito o en este triangulote de acá, que estoy delineando en amarillo. Y usemos la ley de los senos. La ley de los senos lo que nos dice es que el seno de este ángulo entre el lado opuesto al ángulo, seno de L entre R, va a ser igual al seno de todo este ángulo entre R0. Es mi ley de los senos. Ahora, aquí lo interesante es que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Bueno, piensen tantito. Si esto vale 180, si a 180 yo le resto 90 menos alfa, 180 menos 90 me dan más 90. Y menos con menos me da más. Entonces me quedaría 90 más, 90 aquí como pi medios más alfa. Entonces me queda por la ley de los senos. Esto es seno de 90 más alfa. Ahora entre R0. Ahora seno de 90 más alfa, pues no es otra cosa que coseno de alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues podemos sustituir en esta ecuación de aquí. En esta ecuación de aquí tenía velocidad a lo largo de la visual, es la teta coseno de alfa. Pero coseno de alfa es R0, lo paso para acá, R0 entre R por seno de L. Entonces, sustituyo coseno de alfa de esta ecuación, lo sustituyo aquí. ¿Y qué me queda? Me queda teta, ahí está la teta, por coseno de alfa. Y coseno de alfa es R0 seno de L entre R. Eso sale de R0 que pasó para este lado, multiplicando seno de L entre R. Ok, aquí tengo este primer elemento. El segundo elemento lo dejo igualito, teta 0 seno de L. Fíjense que tengo seno de L en ambos lados, lo puedo factorizar y entonces me queda R0 entre R por teta menos teta 0 seno de L. Es simplemente factorizar el seno de L. Bueno, ahora lo que hago es darme cuenta que aquí, si yo factorizo este R0, entonces podría poner un R0 aquí afuera y acá tendría teta 0 entre R0. Teta 0 entre R0 es la frecuencia en el Sol, la frecuencia angular del Sol, mientras que teta entre R es la frecuencia angular de la estrella.
Entonces tengo esta ecuación que me dice que la velocidad a lo largo de la visual que yo mido es la frecuencia angular de la estrella menos la frecuencia angular del Sol por R0 seno de L. Esa es la velocidad de una estrella medida desde el Sol, la velocidad a lo largo de la visual. Queda de tarea que ustedes demuestren que la velocidad en el plano del cielo es algo similar. Es omega menos omega 0, R0 coseno de L menos WD. Es muy parecida a esta. Fíjense, toda esta primera parte es muy parecida, nada más que tengo el coseno. Sin embargo, en el caso de la velocidad en el plano del cielo, tengo que restar esta omega por D. Bueno. Ahora, al menos hasta antes de Gaia, era muy difícil usar la velocidad en el plano del cielo. Ya con Gaia quizás se puede usar un poco más, ¿no? Ciertamente, para todo el disco galáctico es imposible usar Gaia porque las estrellas más allá de 1000 parsecs ya empiezan a estar bastante extinguidas. No es que no tengamos medidas lejanas, sí tenemos, pero son muy pocas comparativamente. Entonces, no es fácil medir movimientos propios de estrellas muy lejanas. Entonces, principalmente se suele usar todo esto que vamos a discutir, se suele usar más bien para gas y entonces se usa más bien la velocidad radial. Bueno, déjenme borrar esto, déjenme guardar esta ecuacióncita porque la vamos a usar más adelante y déjenme también guardar esta figurita para más adelante. Entonces regresamos aquí a esta figura que habíamos puesto hace rato y tenemos aquí nosotros el Sol, el centro de la galaxia, el radio solar y dado que esta es la línea L igual a 0, definimos el cuadrante 1, el cuadrante 2, 3 y 4 de 90 grados en 90 grados en L. Aquí, recordando nuestra ecuacióncita esta, lo que nos damos cuenta es que la frecuencia de rotación es cada vez más pequeña conforme más me alejo. Es decir, en general en las galaxias, las parcelas que están más lejos suelen ir más lentamente que las parcelas que están más cerca. Las que están más cerca rotan más rápido, entonces su frecuencia es más grande. Y conforme yo me alejo, es decir, conforme R crece, entonces la omega, la frecuencia angular, es más pequeñita. Bueno, entonces lo que me puedo dar cuenta es que a partir de esta ecuación, si omega es decreciente, lo que me puedo dar cuenta es que para todo el gas que está aquí en esta región, es decir, adentro del círculo solar, pero en el primer cuadrante, me puedo dar cuenta que la omega, esta, es más grande que la omega 0. ¿Por qué? Pues porque la parcela está más adentro y mientras más lejos la omega es más pequeñita. Entonces omega menos omega 0 es positivo. Entonces lo que estoy diciendo es que, dado que esto es positivo también, entonces lo que estoy diciendo es que la velocidad en la línea de la visión es positiva. La velocidad de la línea de la visión es positiva. Para parcelas que están más lejos, sin embargo, es negativa. Entonces, en todo el segundo cuadrante y en todo el primer cuadrante, pero afuera del círculo solar, la velocidad a lo largo de la visual es negativa. ¿Por qué es negativa? Pues porque omega es decreciente y entonces esta de aquí es más pequeñita que esta y estoy restando. Entonces, este es más grande, pues que gana el signo menos. Pues por eso la velocidad en esta otra región es negativa. Bueno, en el cuarto cuadrante se invierte la situación. Piensen ustedes tantito en por qué se invierte la situación. Y finalmente, en la parte externa también se invierte la situación respecto a esta parte externa. Entonces, lo que es cuadrante 3 y cuadrante 4, parte externa del círculo solar, la velocidad a lo largo de la línea de la visión es positiva. Entonces, fíjense cómo son simétricos el cuadrante 1 y 2 respecto al 3 y al 4. Esto, entiéndanlo bien, porque vamos a regresar a esto un par de veces más, seguramente. Bueno, ahora pensemos tantito en qué nos dice esta ecuación si yo mantengo la L constante. Es decir, yo me voy a fijar en todo el gas que está a lo largo de una sola línea de la visión. No voy a variar la línea de la visión. Imaginemos por ahora que esta línea de la visión está en el primer cuadrante, completamente. Entonces, está en el primer cuadrante. ¿Y qué pasa con esta velocidad conforme yo voy viendo parcelas que están aquí, 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 a diferentes distancias cada vez más lejos? Bueno, lo que me doy cuenta es que en parcelas que están cerca del Sol,
o cerca del círculo solar, pues la velocidad angular es muy similar a la del Sol y esto es muy pequeñito. Entonces, seguramente la velocidad a lo largo de la visual, cerca de todas las parcelas que están cerca del Sol, tienen una velocidad pequeñita a lo largo de la visual. ¿Qué pasa con las parcelas que están del otro lado de la galaxia, pero que están sobre el círculo solar? Pues ahí también la velocidad angular de esas parcelas es muy parecida a la del Sol, entonces también la velocidad es muy pequeñita. Conforme yo me voy alejando del Sol o acercando al centro, esta frecuencia omega aumenta, pero esta se mantiene constante porque es la del Sol. Entonces, esta diferencia va aumentando. Entonces, tengo velocidades pequeñitas, esas velocidades a lo largo de la visual son pequeñitas, conforme me voy acercando al centro de la galaxia va aumentando, pero llega un punto donde me acerco lo máximo posible. Ese punto es ahí, en el lugar perpendicular, y entonces ahí es donde tengo una velocidad máxima, porque es cuando esta diferencia va a ser más grande. Y luego me sigo alejando y la frecuencia angular va disminuyendo de nuevo, y entonces lo que tengo es esta figurita de aquí. Lo que tengo es cerca del Sol la velocidad es 0, va aumentando, la velocidad llega a un punto al que le llamo punto tangente, es decir, este punto donde la posición de mi objeto, de mi estrella, de mi nube, es perpendicular a la línea de la visual. Ese es el punto más cercano al centro de la galaxia y es el punto entonces el que va a tener la mayor velocidad. Aquí tengo velocidad como función de la distancia a nosotros. Y luego, conforme me voy alejando a lo largo de esta línea, las velocidades, esta velocidad va disminuyendo nuevamente, llega un momento en el que esto es 0 y conforme me alejo, entonces la velocidad pasa a ser negativa. ¿Ok? Espero que se entienda esto, piénsenlo bien y si no se entiende lo platicamos en clase. Por otro lado, para un objeto que está en el cuadrante 2, yo me fijo en esta línea, en una línea arbitraria, y aquí lo que vemos es que la velocidad siempre es negativa. Es un poco lo que ya hemos dicho, que para objetos que están acá afuera, la velocidad siempre es negativa, ¿no? Entonces, siempre es negativa, va aumentando, pero cada vez más grande. Entonces, como resumen, a lo largo de una línea de la visual hacia el primer cuadrante, la velocidad crece hasta llegar a un máximo que corresponde al punto tangente y luego decrece. Y decrece pasándose a negativo incluso. A lo largo de una línea de la visual que está en el segundo cuadrante, la velocidad decrece monotónicamente. ¿Ok? Ahora, piensen ustedes en lo que pasa en el cuarto y en el tercer cuadrante, pero les adelanto, por lo que vimos en la transparencia anterior, que va a ser la situación simétrica. Es decir, va a aumentar, pero con velocidades negativas, y luego va a decrecer, pero con el signo cambiado, entonces quiere decir que va a aumentar. Es decir, esta figura que ustedes tienen aquí se tiene que invertir simétricamente respecto a la velocidad. Piensen cómo quedaría. Bueno, ahora, dejando a un lado este asunto de la velocidad a lo largo de una línea de la visión, lo que podemos hacer aquí es decir, bueno, la velocidad a lo largo de esta línea de la visión, la velocidad más grande que yo me encontré se daba en este momento, en el momento en el que yo alcanzaba la distancia más cercana al radio mínimo de galactocéntrico, ¿no? Esto suponiendo que tengo una rotación perfectamente circular. Bueno, lo que puedo decir es que la longitud donde se da este máximo está dada por esta L, este angulito L, es este cateto, o sea, es el arco cuyo seno es este cateto entre esta hipotenusa. Esta hipotenusa es R solar, es el radio galactocéntrico del Sol, y esta de aquí le llamo R min. Entonces, quisiera yo saber, si yo quisiera saber la velocidad a lo largo de la visual de todos los puntos que están en un círculo aquí, bueno, lo que puedo decir es que en particular para el punto que está aquí, que es el punto tangente, pues la longitud máxima está dada por esto, ¿sí? Y entonces esto nos va a servir para tratar de entender esta figurita que les pongo aquí, que es la velocidad a lo largo de la visual, respecto a la longitud galáctica. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, nomás quiero que le piensen un poquitín
¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo podríamos nosotros deducir cuáles son las curvas de rotación de círculos de diferentes tamaños, adentro o afuera del Sol? ¿Cómo podrían ser a partir de esta figura, esta ecuación y esta ecuación de acá? Lo vemos en la siguiente clase.